Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con la Biblia, otra vez con otro paseo tradicional en busca de oraciones de este mismo libro. Lo que ven aquí atrás mío son piedras de la muralla de Jerusalén. Estoy en el monte Sión, que está fuera de las murallas. Y las murallas son las que dividen la parte vieja de la parte nueva de Jerusalén hoy día. Pero en la antigüedad, todo esto que estoy acá ahora, toda esta parte de afuera, no existía. Y Jerusalén existía solo dentro de las murallas. En tiempos bíblicos, las ciudades tenían que ser defendidas y rodeadas por murallas, las ciudades importantes, para poder ser defendidas del enemigo. Cuando se la quería conquistar, lo que se hacía era derrumbar las murallas, entrar, conquistarla y con las mismas piedras construir otra vez murallas para volver a defender la ciudad recién conquistada. Mientras en el continente en el que la mayoría de ustedes viven, el continente americano, estaban ocupados en la llegada de Colón, la llegada de los españoles, que habían conquistado, que habían descubierto el nuevo continente, el continente América. Aquí el Sulimán del Imperio Otomano había empezado a construir, a reconstruir estas murallas. Las murallas que vemos hoy de la ciudad vieja de Jerusalén no son las antiguas, sino que están construidas hace unos 600 años, como les dije, por el Sulimán de Turquía. Pero él usó las bases antiguas, incluso de tiempos bíblicos, para empezar a construir la ciudad y dividirla. El límite de las murallas fue cambiando a través de los siglos, y lo que voy a hacer hoy va a ser un paseo acerca de estas murallas y, si me queda tiempo, también acerca de las puertas. Quizás este paseo lo divida en dos. ¿Por qué? Porque para recorrer las murallas lo voy a hacer por arriba. Me voy a subir arriba de las murallas y voy a empezar a caminar, hacer un paseo por los techos de la ciudad vieja de Jerusalén, un paseo que se los recomiendo a los turistas cuando ustedes vengan aquí. Se trata de un recorrido de más de 4 kilómetros que se ve todo el alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén, y por supuesto cuando miremos a la derecha vamos a ver la ciudad moderna de Jerusalén, cuando miremos a la izquierda vamos a ver la ciudad antigua. Es un paseo que comienza en la puerta de Yafo y termina en la puerta también de Yafo si hacemos toda la vuelta. Listo amigos, yo lo único que quiero decirles es que les quiero agradecer a todos los que participan, a todos los que me acompañan en estos paseos que hago, todos los que comentan, todos los que comparten. En serio, les quiero agradecer de todo corazón. Esto está ayudando mucho a que el proyecto siga creciendo, se siga difundiendo, y estas cosas que por lo que ustedes comentan son inéditas, paseos bíblicos con la Biblia en los lugares donde sucedieron y en español, parece que no mucha gente lo hace, y es importante que le llegue a cuanto más gente. Listo, empecemos el paseo. Les voy a ir mostrando antes que nada este lugar en el que estoy. Con el sol en contra, ahí está el Monte de los Olivos y el cementerio del Monte de los Olivos. Estas son las murallas y ahí arriba vamos a ir, me voy a subir y voy a hacer el paseo, que como les dije, un paseo que les recomiendo hacer a todo turista cuando venga aquí. Como les dije, estoy en el Monte Sión, a ver si alcanzamos a ver la abadía de la Hagia María. Ahí está, la iglesia de la Dormición. Listo, no esperamos más tiempo, vamos. Amigos, aquí comienza nuestro paseo por las murallas, mirando la Torre de David. Este para mí es uno de los puntos más lindos que tiene la ciudad. Lo que vemos ahí es la ciudad moderna de Jerusalén, el hotel de King David, el rey David, y detrás suyo está YMCA. Y aquí, este es el pasillito que vamos a recorrer durante este día.
En realidad el paseo lo quise hacer en torno a un descubrimiento arqueológico de primer nivel. Pero como no hay mucho para filmar allí, decidí combinarlo con esta caminata por las murallas de la ciudad. Un paseo que nunca hice. Como no hay turismo en Jerusalén, para mí es un placer venir y recorrerla. En los últimos meses es como que toda la ciudad es para mí y para ustedes, por supuesto. Y por eso la aprovecho al máximo. Jerusalén siempre estuvo cercada por murallas, desde que los jebuseos vivían en la parte sur de la ciudad, fuera de estas murallas que conocemos hoy, por supuesto. Parte de aquellas murallas del siglo XVIII a.C. aún existen en la ciudad de David. Yo creo que se las mostré en un video que hice en aquel lugar. Estas murallas siempre se desarrollaron y se extendieron a medida que iba creciendo la ciudad, la población y todo su territorio. Y yo no descarto la posibilidad que siempre se usaban las mismas piedras. Me cuesta creer, por ejemplo, que las piedras que derrumbó el Imperio de Roma fueron llevadas fuera de la ciudad y que para levantar otra muralla se haya utilizado otras piedras nuevas. ¿No les parece? Pero si seguimos cronológicamente la vida de Jerusalén, las murallas que rodeaban aquellos 50.000 metros cuadrados, 50 dunam de los jebuseos, se agrandaron en tiempos del primer templo. El primer templo que construyó el hijo del rey David, el rey Salomón, el del rey Shlomo. El rey Shlomo, para construir el templo, tomó el conocido monte del templo, aquel que había adquirido con dinero el rey David, y lo protegió con las mismas murallas. Aquellas murallas son conocidas como las murallas del rey Hizkiyahu. Su hijo Menashe, quien reinó en el siglo VII a.C., las volvió a agrandar. Pruebas de la misma hay hasta hoy día en el valle Kidrón, en el valle de Cedrón. Amigos, este recorrido dura más de 4 kilómetros. Miren qué belleza. Estamos caminando por las murallas, amigos, caminando por encima de las murallas. Durante la época del segundo templo, la ciudad no podía agrandarse hacia el sur o hacia el este, porque están los profundos valles de Kidrón o Gená, el Gais Beninom, el infierno. Por ende, se extendió siempre hacia el norte. Cada vez que se construía un barrio nuevo, en vez de derribar la muralla, se construía una nueva. Y hoy podemos ver escombros de por lo menos 3 murallas al pasear por la parte norte de la ciudad vieja. Estas murallas que estoy recorriendo fueron construidas, como les dije al principio del relato, hace 5 siglos por el gran Sulimán del Imperio Otomano. ¿Por qué lo hizo? Quizás por asuntos religiosos, para glorificar la ciudad. Quizás por asuntos de seguridad, para protegerla de ladrones. Quizás por alguna que otra cruzada que había en camino. O quizás por asuntos económicos, pensando en que las murallas atraerían nuevos residentes o comercios. Pero eso a nosotros no nos importa. Nos importa que las hay, que simbolizan nuestra capital y que hoy las podemos recorrer caminando. Ahora quiero relatarles sobre otra muralla, la de Hizkiyahu, aquel descubrimiento arqueológico de primer nivel que les prometí al principio del paseo. Miren este cuervo. Me viene siguiendo hace 15 minutos, no sé si lo están escuchando, y yo no sé lo que hacer. Por lo visto al cuervo este le gusta el relato, así que lo voy a seguir. Eso que vemos ahí es el Monte de los Olivos y la punta de esa torre es la Iglesia de la Ascensión, que según la tradición rusa, por allí se elevó Yeshua al cielo. Si sigo a mi derecha, podemos ver el Monte Zion y la abadía de la Agia María. Wow, veo que el cuervo se está enojando conmigo. Mejor voy a seguir el relato. Cuando el rey asirio Sanjrib conquistó Israel en el siglo 8 a.C., con el ejército más poderoso del mundo, llegó desde el norte y fue conquistando ciudad tras ciudad del reino de Israel. Quienes lograban escaparse se iban refugiando en ciudades más sureñas hasta que todo el reino pasó a manos de los asirios. Todos los sobrevivientes del reino de Israel o que salió al exilio y desapareció con los años, o que se refugió en la capital del reino de Judea, aquí, en Jerusalén, bajo el rey Hizkiyahu. Su nombre deriva de la palabra fuerte, Hazak es fuerte. ¡Cuervo, cállate ya! ¡Uf! Esto es el colmo. Todo esto está vacío de turistas y justo tú me vienes a molestar. ¿Quieres que hable de lo que hiciste tú con el profeta Eliyahu?
Es que eso no tiene relación con el paseo de hoy, Cuervo. Ya, déjame seguir el relato, por favor. Uf. Cancha de fútbol en la ciudad vieja. ¿Vieron alguna vez? Solo desde los techos es posible. Les aclaro que esta cancha no es bíblica. Eso es el Monte de los Olivos. Y a él nos estamos acercando. Sanjerib ya había destruido las 46 ciudades del reino de Yehudá y el próximo destino era este, como les dije, Jerusalén, la capital del reino. Hizkiau, para defender a la población, hizo dos cosas. Construyó una muralla y cerró la ciudad, una especie de cuarentena a todo habitante de la misma. Y para poder sobrevivir, logró traer agua de las aguas subterráneas del manantial Gijón. Sobre cómo logró traer esas aguas es un capítulo aparte, un capítulo increíble. Lo hizo de una manera que la ciencia aún no tiene respuestas. Aplicó un sistema de ingeniería imposible de creer. Yo creo que les conté, no creo, estoy seguro, les conté en otro video sobre aquel canal que construyó para luego abastecerle agua a la ciudad. Con ese agua que él logró abastecerle, alcanzaría para resistir el sitio y para, por supuesto, sobrevivir la cuarentena. Para que la cuarentena además resulte y para poder sitiar la ciudad, Hizkiau tomó a su gente y estudió la topología de la zona. Desde esta parte, la parte este, no había problemas, porque debajo nuestro estaba el valle Kidrón y es tan profundo que estábamos seguros por ese lado. Por ahí no se podía entrar a la ciudad. Por el sur estaba construida aún la ciudad de David en una colina también estratégicamente empinada y protegida, o sea que también la parte sur estaba segura. Por el oeste estaba también el valle, había otro valle, el valle del infierno, Gehenna, el Gei Ben Hinnom. O sea que solo por el norte se podía entrar, solo el norte estaba desprotegido. Irmiau ya había profetizado al respecto. Vayomer Adonai Elai, Mitzafon tipatah hagaá al kol yishuvei Israel, dijo Irmiau. Jerusalén había sido siempre conquistada por el norte. Allí terminaré el paseo de hoy, en la muralla construida por el rey. Tal muralla fue la que le permitió al rey de Yehudá seguir existiendo hasta ahora. Y a todos sus descendientes desde aquel año menos 701 se nos llama judíos. Es decir, aquellos que descendemos de la tribu de Yehudá y los pocos sobrevivientes y anexados de las 11 demás tribus que sobrevivimos a aquel intento de conquista. Y si digo judíos, ¿qué les parece hacer una escapada al lugar más sagrado para ellos? Vamos amigos, vamos al Muro de los Lamentos a mimar un poco nuestro espíritu. ¿Me acompañan? Yo voy a aprovechar cuando me acerque a esas piedras del muro occidental para pedir perdón a todos los amigos mexicanos del canal que hasta hoy día solía llamarlos México o mexicanos, sin saber que la X ellos la pronuncian como J. Esto me lo acaba de aclarar un amigo del canal, por supuesto mexicano. Así que mis disculpas y un enorme saludo al pueblo de México. A ustedes les recomiendo además pedir por la paz en Israel y por la salud en el mundo. Mirar siempre esas piedras y estar acompañadas por el rezo de las mañanas, que supongo que vamos a ver ahora, mientras los judíos están frente al muro vistiéndose los tefilim y rezando el rezo de Shachrit, el rezo de las mañanas, siempre ayuda. Ese es el lugar que yo siempre digo, conecta directamente con Dios, con el Dios de Israel. Vamos.
אבל תשמע שלהם, בריאת שיפוט, нет. Серьезно? Я в трусах возьму. Какой реагент? A 200 metros del muro donde estuvimos antes, posa este descubrimiento arqueológico de primer nivel que les prometí al principio del paseo. Esta es la muralla de Hizkiyahu, amigos. Miren qué maravilla. Miren qué locura. La gente me mira, estoy loco acá. Esta muralla tiene 7 metros de ancho, 7 metros de espesor y medía 8 metros de altura. ¿Podría ser esta una muralla?, se preguntó el arqueólogo Nachman Avigdor. La emoción que tenía ese arqueólogo fue enorme y la tensión infinita cuando él y su grupo de trabajo descubrió esto que estamos viendo mientras él hacía excavaciones arqueológicas. Siglos enteros investigadores de la historia de Israel, de Jerusalén, estaban en desacuerdo cuando unos pensaban que los límites de la ciudad eran ¿cómo se dice?, muy chiquitos, la ciudad era muy chiquita. Y estaban también quienes opinaban todo lo contrario, que la ciudad era mucho más grande. Esta muralla del siglo VIII a.C. terminó el conflicto. Más aún, esta muralla está construida sobre casas. Algunas las partió en dos, y eso nos enseña que aquí, en la parte norte de la ciudad, había vida también antes de esta muralla. Y Yeshayahu Anabí, el profeta Isaías, que vivió en el siglo VII a.C., en esta misma ciudad, describió con precisión la situación. Be'et batei Yerushalayim safartem, betitatzu abatim levatzer ahomar. Avigdor, al descubrir esto, salió corriendo a ver la Biblia e intentar encontrar algún texto que hable de la misma. ¡Aleluya!, gritó al descubrirlo. Al Yadó, Ixzik Uziel ben Harhaya Tzorfim, y al Yadó, Ixzik Hanania ben Arrekachim, Beyazbu Yerushalayim ad Ahomá Arrejabá. Amigos, volvamos al año 701 a.C., cuando Sanjrib quiso entrar a este lugar, envió a su ministro de guerra llamado Rabshakeh para que conquiste la capital y termine la conquista entera de todo Israel. Rabshakeh llegó con un ejército enorme para sitiar la ciudad y hacerla rendir. Él pensó que de taquito la iba a conquistar. Se supone que Rabshakeh conocía la topografía del lugar y que había llegado por el norte a toda velocidad hasta que llegó a este punto que estamos nosotros. Aquí lo esperaba esta sorpresa, esta muralla que ni siquiera a su espesor él podía adivinar. El ministro entendió que estaba frente a un desafío el cual decidió enfrentar de una manera original. Rabshakeh exigió a los guardias de la ciudad que llamen al rey, pero el rey envió a los funcionarios del palacio. Cuando estos llegaron a este punto, Rabshakeh comenzó un discurso de propaganda al mejor estilo Trump, con el objetivo de hacer rendir a los judíos sin luchar, intentar que los habitantes de Jerusalén le pidan a su rey levantar la bandera blanca y así todos terminarían sanos y salvos, tanto sus soldados como los habitantes de este lugar. Les decía que el pacto con Egipto que recién había firmado el rey no podría resistir un ejército de casi 200.000 soldados, que los egipcios, cuando llegue el momento de combatir, se echarían hacia atrás para terminar su discurso diciéndoles: Veim ba Adonai Eloheja ata boteach, daleja que Adonai bichvodou beatzmo pana elai beamarli, la'alot uleachrib et Yerushalayim. Los funcionarios le pidieron al enviado de Sanjrib que les comience a hablar en arameo y no en hebreo. Ellos le habían pedido esto para que el pueblo no entienda el mensaje, para que el pueblo no entienda lo que le estaba diciendo. Pero Rabshakeh siguió su discurso en hebreo. Por lo visto, quería convencer al pueblo y no a los funcionarios. Les dije que era una especie de Trump.
El discurso lo siguió diciendo, diciéndoles que les convenía rendirse, como el resto de sus hermanos del norte, el reino de Israel, para seguir viviendo en paz y no morir ensangrentados. El pueblo quedó atontado del discurso y los humildes, la gente sencilla, comenzó a dudar en cómo actuar. Al ver esa reacción, el rey decidió enviar a sus delegados para que visiten al profeta Yeshayahu. Mientras estando aquí parado, comenzó a rezarle a su Dios, al Dios de Israel, para que haga un milagro contra ese gigante que estaba del otro lado de la muralla. A los pocos días, el profeta Yeshayahu le envió al rey un mensaje alentador que le dio ánimos no solo al rey, sino que también a todo el pueblo. Esa misma noche, 185.000 soldados asirios murió por una epidemia y los que se salvaron se escaparon. De esta parte de la muralla ganó la cuarentena y del otro lado de la muralla una especie de coronavirus terminó con toda la amenaza del ejército más poderoso del mundo. Amigos, no es casualidad que Dios le haya respondido así a este rey. Se trataba de un rey obediente a su Dios. Y casi toda la Biblia nos demuestra que quien se apega al sendero de Dios, la vida le sonreirá. Así que amigos, usen máscaras, usen guantes, mantengan distancias y no se saluden con besos, abrazos o con una extendida de mano. Pero no transiten un camino diferente al señalado por su Dios. Esa es la moraleja de todo este paseo. Shalom.